les cuento que durante los últimos 50 años el porcentaje de destete de nuestro país se ubica en torno al 60%. Esto significa que en promedio un 40% del rodeo nacional no logra producir un ternero por vaca y por año. Sin embargo, hay muchos casos que están logrando índices por encima del 80%, lo que demuestra que ahí hay un largo camino por recorrer. Entonces, bajo el título Preparando la vaca para el servicio, vamos a compartir las disertaciones de los veterinarios Carlos Chuni Acuña, Mario Venturini y Sebastián Vitone. Pero antes les voy a contar y les quiero destacar algunos aspectos importantes. La jornada del día de hoy, esta experiencia ganadera va a quedar subida en esta página para que puedan volver a capacitarse. Podrán hacer preguntas por escrito durante toda la charla, pero por favor deben indicar a quiénes están dirigidas. Para los siguientes encuentros de experiencia ganadera van a poder inscribirse completando su mail y contraseña. No será necesario volver a completar nuevos datos. Por su parte, queremos agradecerle a las empresas que nos acompañan, en este caso será CLAS, KWS, Mainero, que auspician este ciclo, y Agrolin, Clarín Rural, Infocampo y la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, que también nos acompañan. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro primer disertante, Carlos Chuni Acuña. Él es médico veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como asesor privado en manejo reproductivo en rodeos de cría en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco. Desde 1985 desarrolla pruebas de capacidad de servicio, habiendo evaluado 35.000 toritos vírgenes y 15.000 toros adultos. Ha dictado más de 40 cursos sobre examen de fertilidad de toros y en esta oportunidad va a derribar algunos mitos que se han establecido en la cría. Vamos a escucharlo a Carlos. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser, a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en la agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Eventum el haberme invitado para desarrollar este tema, que ya hace casi 48 años que soy veterinario y lo he venido elaborando a través de toda mi vida como veterinario, ¿no? Que son todos los mitos que existen en la cría vacuna. Y cuando estaba hablando de mitos fui al Salvat, ¿no? Y te lo define como mito, como una invención o una fantasía, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida he tenido muchas oportunidades de escuchar estas frases que ya son sentencias que te la dice así, o el administrador, el productor o el hombre de campo, y realmente no son tan así, ¿no? Por eso, en esta charla voy a intentar un decálogo que yo hice de mitos, que no es el único, el mejor, ni nada que se le parezca. Es lo que yo interpreté en estos tantos años de trabajo. Cada uno puede tener un decálogo diferente y cada uno lo puede derribar de maneras diferentes. O sea, yo acá no vengo a dar cátedra ni decir esto es así, palabra santa, nada que ver. Es simplemente lo que yo pienso, mis sugerencias, mis aportes para la cría, pero que a lo mejor el colega de al lado tiene otro decálogo de mitos y los derriba de otra manera. O sea que yo solamente vengo acá a compartir con todos ustedes esto que, si bien lo escribí hace 2 o 3 meses, en la cabeza lo tengo hace 48 años. Con respecto al trabajo completo, si alguno desearía tenerlo, ahí está mi mail abajo, chunibet@gmail, me piden, se lo mando por mail, o entran en mi página, chunibet.com, y ahí lo pueden tener. Entonces, vamos a ir ahora sí al primer mito. Clásica frase, faltan toros, que la escucho desde el año 73, cuando empecé a hacer tacto, que la gente... empezamos un tacto, salen algunas vacías, como es lógico, porque no vas a tener el 100% de preñez, y te dicen, ya sabía, faltaron toros, sobre todo a partir del año 85, cuando empezamos a reducir el porcentaje de toros en los rodeos, porque empezamos a incorporar la capacidad de servicio como un tema rutinario en la realización de toros. Entonces yo les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que en tantos años de trabajo, los problemas de preñez que hemos tenido o se deben, en primer lugar, a la falta de alimentación, que es clave, y en segundo lugar, al tema de venerias, que también se te pueden pasar, a pesar de tener los toros revisados, se te cruza un toro de un vecino y demás, y podés tener algún tipo de ese problema. Por lo tanto, controlada la alimentación
y la sanidad, les puedo asegurar que por falta de toros nunca van a tener una baja tasa de preñez. Hemos hecho ensayos desde un extremo del 0.9%, cuando la normalidad y la mayoría de la gente habla del 3, 4, 5%, hemos comprobado que al 0,9% anda bien. Al 1, 1,5%, muy bien, pero para no ser tan audaz como algunos podrán pensar, yo siempre recomiendo a los que son clientes míos, a los que puedo asesorar y sugerir, porque en definitiva es eso lo que uno hace, ¿no? Yo no administro ningún campo, así que lo mío es solamente sugerencias, aportes y demás. Tener el 2% de toros activos en el rodeo y el 0.5% de toros de suplente. O sea, que un toro cada 40 vacas, ¿entienden? Como existencia. Si bien un toro cada 50 es lo que uso activamente en los rodeos, siempre es bueno tener un medio punto de diferencia. Siempre y cuando, es claro, cuando uno usa estos bajos porcentajes, que el veterinario asesor del establecimiento haga la prueba de capacidad de servicio, ¿no? Que es una parte más en el examen de fertilidad. Luego de un examen físico y sanitario, se realiza la prueba de capacidad de servicio para saber con un 90% de exactitud cuál va a ser el comportamiento de esos toros en el rodeo. La prueba se hace en un corral y es una mimetización de lo que sucede en la naturaleza cuando la vaca entra en celo. Eso en cuanto al primer mito. Y ya con esto yo les puedo asegurar que no van a faltar toros porque el toro tiene una capacidad de preñar ilimitada, como lo vamos a ver. Otro mito que anda dando vuelta, que es muy común, que en establecimientos con potreros extensos, más toros. Hacen una regla de 3 simple. Más grande el potrero, más porcentaje de toros. Y no es así. No es así. Yo cuando fui a Australia en el año 87, una de las primeras preguntas que le hice a Mike Blocky, que fue el que nos invitó y nos aprendimos mucho con él, fue: Mike, en las peores condiciones de topografía y de extensión, ¿cuánto es lo máximo? Nunca más del 4%, me dijo. En las peores condiciones. Y hoy vemos que el 4% es lo más común en la cuenca del Salado, en posterior de 100, 150 hectáreas, por decir algo. A lo largo de la charla van a ir viendo cómo uno puede demostrar con ensayos a campos que lo que uno dice es así, ¿no? Entonces, lo que hay que tener primero grabado a fuego es el GSA, Grupo Sexualmente Activo. Son todas las vacas que están en celo y las que están por entrar, que entre ellas se estimulan, se acercan unas con otras, se montan. Esas montas homosexuales que el toro por el sentido de la vista lo detecta y lo estimulan y permanece el 90-95% del tiempo que el toro está en el rodeo dentro de un grupo sexualmente activo. Y muchas veces en rodeos grandes hay varios grupos sexualmente activos y las vacas dedicadas a la reproducción dejan su ternero aparte y hay alguna vaca que se hace cargo y uno es normal. En 15 o 20 de octubre, cuando a los pocos días de empezar el servicio, entras a un rodeo y ves 2 o 3 vacas con 20 terneros, y decís, ¿qué pasó acá? Y las madres están dedicadas en el grupo sexualmente activo a que el toro las corteje, las monte, las sirva y lo mejor es que la preñe. Entonces, los toros de alta capacidad tienen la particularidad que sirven a las vacas en celo 2, 3 o más veces. Y esa mayor cantidad de servicios que el toro concreta sobre esa vaca, las chances de preñar cada vez aumentan mucho más. O sea que es muy importante tener en cuenta el tema de eso, que no es tanto la extensión del potrero. Y si quieren un ejemplo, como muestra Vale un botón, tenemos un ejemplo hecho en la provincia de Mendoza, en San Rafael, en Punta del Agua precisamente, a más o menos 150 kilómetros de San Rafael al oeste, con una promedio de lluvias anuales de 200 milímetros, en un potrero de 7.000 hectáreas. Escuchen bien, no es un error de lo que estoy diciendo. 7.000 hectáreas, se echaron 300 vacas con 9 toros al 3% y la preñez fue del 90%. Lo normal, cuando yo di una charla en esa zona, que los productores, el que menos usaba era el 6, 8, 10, hasta 14%, había algunos gente que los usaba. Este establecimiento tiene de nombre Los Blancos y lo alquilaba un amigo mío, ingeniero zootecnista, que se dio cuenta de lo importante que es esta prueba y quiso utilizar toros de alta capacidad de servicio. Por lo tanto, el mito de a mayor extensión del potrero, más toros, no va. Otro mito, que por ahí lo escucho,
Y que siempre el mito viene un poco porque el productor subestima al toro. Piensa que el toro se va a cansar y demás, y no es así. Entonces creen que necesitan darle una manito al toro. ¿Y la mano cuál es? Encerrarle las vaquillonas a la noche durante el servicio. Pensando que con eso el toro va a caminar menos, la va a tener más cerca, y creen que con eso lo van a ayudar. Y no, la naturaleza es sabia. Desde que existen los animales, las vacas, los toros, está todo estudiado, todo ya visto, no hay nada nuevo. Entonces el ser humano no tiene, digamos, qué hacer ayudándolo a la función del toro, que es preñar las vacas. Entonces, mucha gente que me consulta eso, no me consultan de vaca porque a nadie se le ocurriría encerrar vaca con ternero chiquito todos los días, en el jardín, sería una locura. Pero la vaquillona, como no tiene ternero al pie, creen que con eso las encierran y se las dan más servidas al toro. Y no tiene absolutamente nada que ver. El grupo sexualmente activo funciona siempre y cuando el rodeo esté bien alimentado y esté sano, sanitariamente controlado. ¿Por qué digo eso? Porque la reproducción en el bovino, si bien la hembra es poliéstrica anual, cada 21 más 3-4 días entra en celo hasta que se queda preñada, es clave la alimentación, porque la vaca para entrar en celo gasta energía, y esa energía que se la da la comida. Por eso, insisto, la reproducción en el vacuno es una función de lujo, y la vaca siempre va a criar a su ternero a expensas de la reproducción. Por lo tanto, una frase que me acompaña siempre, y lo digo siempre, que va a clarificar mucho, es que la vaca primero es madre y después es amante. Primero cría a su ternero. Si tiene comida suficiente para transformarla en leche, criar a su ternero y le sobra, se da el lujo de entrar en celo para preñarse. O sea que lo de las vaquillonas no tiene ningún sentido. Otro, ya que estamos con las vaquillonas, el cuarto mito, podría ser que lo escucho en preguntas, o sea que no son inventos míos. Todo esto sale de charlas, de algún curso que doy para veterinarios y demás, que piensan que a la vaquillona necesitan darle toro con experiencia, pensando que la vaquillona no tiene experiencia y si le echan un toro virgen de 2 años tampoco tiene, no andaría. Y esto no tiene absolutamente nada que ver y hasta incluso puede ser contraproducente, porque físicamente un toro adulto, que va a pesar 700 kilos, 650 o 750, sobre una vaquillona de 280, 300 kilos, si es de 15 meses, puede incluso perjudicarla en el acto por un tema mecánico y de peso, ¿no? Por lo tanto, como ejemplo, les doy un caso en un campo en Córdoba, que fui 15 años más o menos, siempre se entoraban 500 vaquillonas, en ese momento de 27 meses, porque hace como 30 años, y se compraban 10 toros de alta capacidad de servicio, Angus Colorado, se echaban con las 500 vaquillonas al 2%, los 10 toros con las 500, y todos los años que lo tuvimos en cuenta, así, evaluando bien la preñez y demás, de acuerdo a la lluvia, la comida y demás, la preñez oscilaba entre el 92 y 97%, dependiendo de si la reactividad había sido mejor, según como estaban en el servicio. Esos 10 toros al año siguiente pasaban al rodeo de vacas, se volvían a comprar otros 10 toros, siempre la reposición era más o menos de 10, 12 toros por año. Entonces eran compañeros de 2 años, se entoraban con las vaquillonas y así sucesivamente. Por lo tanto, el hecho de que necesitamos un toro con experiencia para entorar las vaquillonas no tiene ningún sentido. Eso no quita que alguno lo siga haciendo. Bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Yo solamente acá trato de aportarle los años, la experiencia y los datos que uno tiene. El quinto mito, podríamos decir, que mucha gente no tiene en cuenta la edad de los toros, ¿no? Entonces llega el momento de la distribución de los toros, que sería un momento ideal para que uno pueda estar ahí aportando algo, sugiriendo, y a veces no es tan así. Llegan a la manga de la vaca, bueno, salen 100 vacas, ya 3, 4 toros, así al tuntún, ni anotan qué toro es, ni nada. Por eso es muy importante, y también pongo énfasis en los colegas, que la correcta identificación de los toros es clave para la vida de los toros, para el manejo del rodeo, saber, y la única manera de identificar un toro para toda la vida con número a fuego. Pero para eso lo tenemos que pelar al toro con una peladora, marcar a fuego bien, y siempre tratando que el primer número sea la terminación del año de nacimiento. Hoy en día, en 2020, aparece el 601,
sabemos que nació en el 2016, tiene 4 años. Y a todos los toritos nuevos que estamos revisando comienzan con el 8, que son nacidos en el 2018. De esa manera, uno tiene la correcta identificación de los toros y después es muy bueno anotar a cada rodeo qué toros les he hecho en el servicio. Y lo mejor sería, que a veces no se da, que en el momento del tacto los rodeos pasen en la misma forma que fueron entorados. Pasa el rodeo del Potrero 5, bueno, son 200 vacas, ya sabemos cuáles son los 3, 4, 5, 6 toros. Cualquier cosa que pasa, uno sabe a qué toros tiene que recurrir primero. Falló este rodeo, a ver los toros, entonces ahí nomás uno puede hacer un diagnóstico de algunos toros y darse cuenta de un problema que puede estar pasando desapercibido y que a veces pasa cuando te juntan las 1000 vacas por el tema de comida, van a un retrojo. Sé que es complicado que vuelvan a pasar en 5 o 6 rodeos, pero te juntan todos, a lo mejor tenés un 91, un 92% de preñez, te quedás muy tranquilo, muy contento, y a lo mejor, si lo haces por separado, como me ha pasado, el rodeo 97, 98, 97, aparece uno del 85%, que me ha pasado, tac, esos 4 toros, hicimos un raspaje ahí nomás, en ese momento, al otro día, y apareció un toro, bueno, y después empiezan, sí, que ya ves, se abrió la tranquila, el vecino y demás. Entonces uno tiene el problema localizado en tal rodeo. Entonces es importante respetar a los toros vírgenes en un solo rodeo, si no mezclarlos con los adultos, porque hay un tema de dominancia, y a los toros muy adultos, eso que les queremos sacar un servicio más, lo tratamos de en otro rodeo aparte. Porque los toros muy jóvenes, o sea, los vírgenes, y los toros más veteranos, los de último servicio, generalmente son subordinados de los atletas sexuales, como decía Mike Blocky, que son los toros de 3, 4, 5 y 6 años que están en plena actividad. Entonces, el concepto sería vírgenes separados de los otros toros, en un rodeo de vacas, y los adultos, que son los de último servicio, lo mejor que le podemos sacar a los 7, 8 años de edad, en otro rodeo. Vamos a pasar al sexto mito, que te dice que también, no, pero con tan poco toro se me van a venir muy abajo, se les va a acabar el semen. Siempre tienen ese temor, ¿no? Siempre con ejemplos uno, ¿no? El semen, y vemos un toro que tenga, por ejemplo, 35 centímetros de circunferencia escrotal, que es un toro bien estándar, ¿no? No me estoy hablando de un toro de más de 40, ese es otro error a veces que uno lo ve en los remates, ¿no? Que entra un trío, uno de 44, uno de 38, y se van de cabeza, al de 44 es lo único que le miran. A lo mejor el toro de 38 es en conformación, en estructura, es 10 veces mejor que el otro, pero por ser portador de unos testículos muy grandes, se van de cabeza a comprar ese. Y no es así. Un toro de 35, se sabe, por un experimento que se hizo, que sus testículos pesan 460 gramos. Sabemos que el 87% del peso testicular es parénquima testicular, tejido noble. O sea, el 87% de 460 son 400 gramos. Por otro lado, sabemos que cada gramo produce 15 millones de espermatozoides por día. O sea, que ese toro de 35 centímetros, 400 por 15 millones, son 6.000 millones de espermatozoides por día que el toro está produciendo. Entonces, la última parte del mito, que creen que se les va a acabar el semen, por ventura, después del dato este que les estoy tirando, piensan que va a ser así, nada que ver. El semen no se le va a acabar y el toro sigue preñando perfectamente, y sobre todo en un campo bien manejado, en un rodeo bien organizado, los primeros 45 días es donde más actividad hay, y ahí tendríamos que estar hablando a lo mejor de un 80% de preñez, ¿no? En esos 45 días. Y si tuvieras, por ejemplo, 2 toros, para hacer un ejemplo simple, con 100 vacas, al día 45 se preñaron 80. A partir del día 46, esos 2 toros con 100 vacas no están más al 2%, están al 10%, un toro cada 10 vacas, ¿se dan cuenta? O sea que a medida que pasan los días, el porcentaje de toros que uno echó el primer día va aumentando, simplemente porque quedan cada vez menos vacas vacías. Bueno, otro tema importante, ¿no? Que la gente se asusta mucho, obviamente, siempre en los extremos. Si en los primeros días de servicio uno echa el 2-3%, se tuvo un hematoma de pene, o le pegaron un topazo, o se lesionó un toro, es bueno, es posible, y lo bueno es reemplazarlo. Por eso siempre tenemos el 0,5%.
Pero después de los 20, 25 días, que ya andando mal, se perdió el 40-50%, ya ese 2% inicial pasa a ser el 4%, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido ir preocupándose, reemplazar los toros, y menos en el último mes, porque mucha gente piensa que hasta el último día tienen que estar esos 3 toros con 100 vacas o 2 toros con 100 vacas, y no es así. La vaca en buen estado nutricional, insisto, que es clave, y sanitariamente controlado el rodeo, se va preñando a medida que transcurren los días, y por lo tanto el porcentaje de toros cada vez va aumentando, simplemente porque hay menos vacas vacías. O sea que, como conclusión de este mito, si se lesiona un toro dentro de los primeros 10, 15 días, sí puede ser reemplazado. A partir de los 20 días de servicio no tiene mucho sentido, ni tampoco preocuparse y estar cortando clavos, ¿qué va a pasar con el servicio? Sí, bueno, nada que ver. Vamos a pasar al octavo mito, a ver cómo vamos de tiempo, bastante bien. Eso es típico también, y me ha pasado. Salir a recorrer, fin de diciembre, después de las fiestas o por ahí, ya el servicio está cocinado y ya están por sacar los toros. Y hoy, obviamente, alguna vaca en celo se va. Entonces, enseguida, el dueño, che, Cacho, reforzame el potrero 5, reforzame el potrero 5. Y ya a lo mejor los toros que están ahí están al 15, 20 o 30%, y ahí es donde le meten otro toro que entra desconocido de ese rodeo, y obviamente el toro que normalmente tiene comportamiento es manso, sacando excepciones, hay 2 motivos que lo ponen un poco mal y lo hacen más, digamos, más peleador. La falta de comida y una vaca en celo. Ahí es donde compiten, pelean y demás. ¿Se imaginan los últimos días de servicio, reforzando un poquito el potrero, cómo se puede terminar ese rodeo? Ahí se lesionan los toros y después, se me quebró el mejor. Y bueno, ¿pero para qué? ¿Se dan cuenta? O sea, tranquilos. Los primeros 15 días sí, preocúpense si algún toro se muere, se quiebra, se lesiona. Pero después, los últimos 15 días, ¿qué vas a reforzar? Ya con los toros que están, ya son demasiados. Incluso podrías hasta sacar algún toro, por decir algo. Otro mito que también te dice, no, los toros hay que comprarlos con mucho tiempo antes del servicio, así llegan al campo, se aclimatan y demás. Y no es tan así. No es tan así. Ese ejemplo que le dije de San Rafael Mendoza, me acuerdo, pues me acompaña desde ese año en todas las charlas, ¿no? Porque muchas veces uno da una charla de usar poco toro y la gente, bueno, usted me está hablando en potrero con eléctrico de 50 hectáreas. No, nada que ver. Estoy hablando de este ejemplo extremo, lo hice una vez en mi vida, en 7.000 hectáreas, pero también en 2.500, 3.000 hectáreas he hecho muchísimos ensayos al 3, 3,5%, en campo de la zona del Mayor Buratovich, y siempre que la vaca estaba en buen estado y llovían 800 milímetros en el año, como alguna vez se pasó, la preñez superaba el 95%. Y esos mismos toros, años de una seca extrema de 200 milímetros en el año, a lo mejor preñaban el 50%, porque la que en definitiva determinaba la preñez era la vaca que entraba en celo o no, dependiendo de la comida. Entonces, en ese ejemplo, insisto, de San Rafael, los toros se compraron acá en la provincia de Buenos Aires, en Benito Juárez, viajaron más de 1.000 kilómetros a San Rafael, los 9 toros, se bajaron del camión y no sé si pasaron 3 o 4 días, porque fue todo un ensayo hecho a último momento a raíz de un viaje mío a General Alvear, provincia de Mendoza, donde hice una charla para productores y una parte práctica, hicimos la prueba. Y ahí estaba, de oyente, este ingeniero zootecnista que se entusiasmó mucho y necesitaba comprar toros. Cuando yo le dije que al 3% no iba a tener problema, y sus vecinos usaban el 8, 10, 12, dijo, bueno, soy Gardel acá. Entonces lo probó y gracias a Dios salió muy bien el ensayo y nos sirvió de mucho. Entonces, esos toros llegaron 3, 4 días antes, entraron a ese potrero de 7.000 hectáreas y preñaron el 90%. O sea que siempre insisto que habrá gente que logísticamente le interesa, está bien, no esperar al 1 de octubre para salir a comprar toros, los compran antes con tiempo, bueno, si los llevan antes, no es que esté mal hacerlo, entiéndanme, pero tampoco sí o sí hay que hacerlo así. Te puede surgir un negocio muy poco de servicio y los toros no necesitan esa aclimatación como mucha gente piensa.
Y ya por último, mito, que creo que vamos bastante bien en tiempo, muchos piensan, claro, ya los toros, sobre todo me pasaba mucho y me pasa a veces en la capacidad de servicio, ¿no? Que piensan que es como caballo de ajedrez, digo yo, que comen salteado, a lo mejor un año lo hacen, al otro año no, y el toro siempre tiene la chance de ser rechazado todos los años, ¿no? Sobre todo después de 3 meses de estar en un servicio, puede haberse lesionado el pene o puede tener una adherencia, o sea que por eso la prueba es importante cuando uno va a usar muy poco toro, que los toros estén probados para que no tengan ninguna patología en su pene, ninguna desviación, torsión en espiral. Y lo mismo en la revisación. El tema de venerias, hoy están sanos, pero después los toros van al campo, pasa un año y a veces se abre una tranquera, no sabes tu vecino a veces si raspa o no los toros, o sea que es como un trabajo rutinario, como se vacuna tosa cada tanto, la revisación de los toros es una vez al año, y si podéis hacer la prueba, que es el último paso del examen de fertilidad, la prueba de capacidad de servicio, también es importante hacerla. O sea que todos estos trabajos, digamos, rutinarios, conviene repetirlos todos los años. Y bueno, y para finalizar, me acuerdo de una anécdota que siempre la he leído, me la han contado, ¿no? Era la chica, ¿no es cierto?, la niña y el pescado, ¿no? Una niña veía que su madre le cortaba la cabeza y la cola al pescado y lo metía en la sartén. Y se sorprendió, dijo, mamá, ¿por qué? No sé, hija, mi madre siempre lo hizo, anda a preguntarle, va y le pregunta a la abuela. Abuela, ¿por qué mamá le corta? Mirá, yo siempre lo hice así, dice. Siempre le corté la cabeza y la cola, porque yo veía a mamá que lo hacía y bueno, entonces tenía la suerte de tener su bisabuela viva, se lo pregunta a la bisabuela y le dice, mirá, yo no sé por qué lo hace tu mamá y tu abuela así. Yo lo empecé a hacer así, le cortaba la cabeza y la cola porque no entraba en la sartén que yo tenía, que era chica. Bueno, es un poco así, ¿no? Con muchos clientes he hablado de por qué usas el 4. Bueno, yo a los 19 años me dijo uno, empecé a trabajar con mi abuela acá y mi abuelo usaba el 4 y bueno, dale que va. Y es la tradición. Y yo escuché una vez una definición de tradición en una charla en Acrea que es muy buena, ¿no? Que dice que tradición no es lo que hacían nuestros abuelos, sino que tradición es lo que nuestros abuelos harían hoy en la actualidad. Bueno, así que yo desde ya les agradezco mucho la atención. Insisto, si me quieren, necesitan o les interesa el trabajo completo, me lo piden por mail. Si no, entran en mi página, chunivet.com.ar, y ahí están todos los trabajos y este de los mitos también. Así que yo por mi parte no tengo más nada que decirles y quedo atento para que después surja alguna pregunta y me la puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, derribando mitos. También muchísimas gracias por haber cumplido en tiempo y forma el tiempo de la disertación, valga la redundancia. Ahora le daremos paso a la segunda disertación de esta segunda experiencia ganadera, que estará a cargo del médico veterinario Mauro Venturini. Mauro es egresado de la Universidad Nacional del Litoral, es Master Science en Ciencias Agropecuarias, especialista en reproducción, adscripto graduado en la Cátedra de Terigenealogía de la Universidad Nacional del Litoral, director de Latitud Sur Consultora Interdisciplinaria y asesor técnico en la Unión Agrícola Avellaneda. Hoy Mauro explicará por qué el destete es la herramienta indiscutible para mejorar los resultados de la inseminación a tiempo fijo. Lo escuchamos a Mauro. La oportunidad real para tu campo está en miprimeraclass.com.ar. Financia hoy tu 0 kilómetros Jaguar, Tucano o una de las 20 usadas seleccionadas. Mi Primera Class, la última tecnología, ahora también para vos. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores por invitarme a participar de este ciclo de charlas y sobre todo por compartir con los disertantes de las otras 2 disertaciones de este módulo, a quien les tengo un gran respeto. Justamente en este mes de julio hizo 25 años que me recibí, y si bien actualmente el 90% o más de mi tiempo profesional lo dedico a la reproducción bovina,
En mis inicios trabajé en una planta de alimentos balanceados que pertenecía a una integración avícola y empezó a incursionar en la alimentación de rumiantes, específicamente de bovinos. Así que estuve desempeñándome varios años en ese rubro y luego, cuando empecé a trabajar en reproducción, siempre mantuve el nexo con la parte de nutrición y me llamó mucho la atención el vínculo que hay entre nutrición y reproducción. De hecho, la sabia naturaleza antepone la nutrición a la reproducción, por lo tanto un animal mal alimentado probablemente no tenga éxito desde el punto de vista reproductivo. Y me llama mucho la atención, sobre todo en vacas con cría al pie, el tema nutricional, porque hoy por hoy es la categoría más inseminada en el país. Ya vamos a ver este tema en un par de imágenes más. Y considero que hay una gran bisagra para trabajar, un gran potencial por desarrollar, y por eso me llama mucho la atención el tema de no solo la nutrición, sino también el destete, que es una manera de mejorar la condición corporal de las vacas con cría. Así que para ir entrando en contexto, solamente como para analizar dónde estamos parados hoy con la inseminación artificial, en los últimos 20 años hubo un crecimiento prácticamente lineal y por suerte hoy nos posicionamos por encima del 12,5% del stock nacional inseminado. Si nos comparamos con nuestros países vecinos, tuvieron una tendencia parecida, con un porcentaje parecido de animales inseminados, y en general, o en promedio, un 50% de preñez a la IATF. Este 50% hoy tal vez se pueda cambiar, merece alguna discusión, porque con algunos ajustes en las técnicas de inseminación, más específicamente en los protocolos, se están logrando algunos resultados que son superiores. Pero en promedio podemos hablar de un 50%. Lo que sí es indiscutible que con la incursión de la inseminación a tiempo fijo, se comenzó a inseminar cada vez más vacas y se revirtió la tendencia que existía antes de que se empiece a aplicar en forma masiva la IATF. Antes se inseminaban más vaquillas por una cuestión de practicidad, pero hoy se están inseminando más vacas, con cría al pie la mayoría de ellas, que categoría vaquillas. Y esta tendencia también es mundial. Si analizamos el tema de los protocolos, podemos tal vez dedicarle más de una charla porque hay una diversidad de protocolos que fueron evolucionando, obviamente. Algunos se hicieron con modificaciones, otros se fueron ajustando, pero independientemente de ese protocolo, lo que tenemos que tener en claro es que para que la IATF tenga éxito necesitamos controlar la fase luteal, el crecimiento folicular y el momento de la ovulación. Y por suerte, en Argentina disponemos de todas las hormonas y de la combinación de hormonas necesarias para que estos eventos ocurran. Otros países, como Estados Unidos y algunos países de Europa, tienen restricciones, sobre todo en el uso de estradiol. Otras variables que afectan el éxito de la IATF, aparte de los protocolos, son, por supuesto, la mano de obra, el operario, el inseminador, la calidad seminal, la raza con la que se trabaja, la edad de los animales, el score genital o el desarrollo del aparato reproductivo y la condición corporal. Y acá nos detenemos para analizar cuál es la situación con la que nos encontramos en el común de los casos. Por supuesto que siempre hay excepciones, pero normalmente cuando hablamos sobre todo de vacas con cría al pie, como dije anteriormente, me interesa hablar sobre esta categoría porque es la que más se insemina en el país, tenemos algún tipo de limitantes en cuanto a la condición corporal. Y esto es un problema que ocurre en Argentina, pero también ocurre en el resto del mundo. Entonces, la pregunta que nos hacemos frecuentemente es si es factible lograr el potencial reproductivo que tiene la hembra bovina de llegar a producir un ternero por vaca por año. Tal es así que es un problema que ocurre en muchos países, que a esta filmina, la traje de Estados Unidos, una charla que se dio para productores y para explicar por qué a veces no podemos lograr un ternero por vaca por año.
porque si consideramos los 282 días que tiene en promedio, o 280 días en promedio de la gestación de la vaca, vemos que nos quedan 90 días para lograr una nueva gestación, pero después del parto, el animal necesita entre 30 y 45 días para recomponer su anatomía y su fisiología reproductiva. Estos días transcurren sin ciclos sexuales, lo que se llama anestro posparto. Si las condiciones son óptimas, en ese breve periodo se reiniciaría la actividad cíclica, pero si hay algún problema, como por ejemplo mala nutrición, ese periodo de anestro posparto comienza a alargarse y la ventana que tenemos para alcanzar a producir una nueva gestación se comienza a achicar. Entonces nuestro objetivo de un ternero por vaca por año se nos escapa y tal vez sea un ternero por vaca en 13 meses, en 14 meses o así sucesivamente conforme el animal no alcanza a recuperar la ciclicidad reproductiva. Está totalmente sabido desde hace muchísimo tiempo que el anestro posparto es mucho más largo en los animales que están mal alimentados o que tienen deficiencia nutricional en el posparto. Pero más allá que la alimentación posparto es importante la condición corporal con que la vaca llega al momento de la aparición, porque después del parto el animal se ve restringido en su capacidad de consumo. Entonces es importante que a esa condición corporal ya la tenga al momento de parir. Pero más aún, lo ideal sería que la vaca llegue a su condición óptima, que en la escala del 1 al 9 sería por lo menos de 5, unos 40, 60 días antes de la aparición, porque en los últimos 2 meses de gestación, la fisiología del animal cambia y la prioridad de nutrientes varía y le da mayor preferencia a la producción de leche, restringiendo la parte de acumulación de grasa y de reservas. Entonces, resumiendo, lo ideal es que la vaca, después del parto, vaya recuperando su condición corporal para llegar a la óptima que le permite llegar al próximo parto, valga la redundancia, por lo menos 45 o 60 días antes de que este se produzca. Y esto es así para todas las categorías, pero en especial, como muestra este gráfico, para las vacas primíparas, o sea, las vaquillas de primera aparición, que están representados en color fucsia, y para las vacas de mayor edad, o con poco diente, que son las que están representadas en color celeste. Muy bien, esto en cuanto a la teoría está bárbaro. Ahora, ¿con qué nos encontramos en la práctica? Este es un lindo trabajo que siempre lo tomo de Alejo Menchaca y me interesa mucho porque fue hecho durante 5 años y con una gran cantidad de vacas evaluadas, y al momento del comienzo de la actividad reproductiva, él pudo contabilizar una gran cantidad de vacas primíparas y multíparas que se encuentran en anestro. Y este resultado ginecológico está en conformidad con una baja condición corporal. Fíjense que yo les decía que lo ideal es que la vaca llegue al momento del parto con una condición por lo menos de 5, y aquí están pintadas las barras blancas y negras correspondiendo a una condición corporal menor o mayor a 4 respectivamente. En un trabajo también hace unos años atrás, el doctor Staringer, en Colonia Benítez, Chaco, trabajando con Hacienda Media Sangre, midió la condición corporal en el mes de noviembre y enero. Normalmente en esa zona los servicios se realizan cuando están estacionados de 90 días desde noviembre a enero. Y fíjense qué interesantes los resultados. Aquí en la escala del 1 al 5, él pudo ver que en el mes de noviembre el 46% de las vacas estaban en condición corporal 2, de las cuales estaban en anestro el 66%, y en condición corporal 3, un 34, casi un 35%, con un anestro del 43%. Por lo tanto, todas estas vacas no tenían posibilidades de quedar preñadas en ese momento. Pero más aún, en el mes de enero, casi finalizando el servicio, todavía había un 21% de vacas con condición corporal 2, de las cuales estaban en anestro el 42%, y el 51% estaban en condición corporal 3 con un 19% de anestro. Por lo tanto, estas vacas probablemente perdieron el servicio o bien se preñaron más tarde o más allá
de los 90 días que correspondían para ese sistema. Algo parecido hicimos en el norte de Santa Fe en el año 2010, nada más que evaluamos vacas que estaban siendo sometidas a un protocolo de inseminación artificial. Por lo tanto, no solo en este caso contabilizamos las vacas cíclicas, sino las que estaban en anestro superficial porque consideramos que podían llegar a responder al tratamiento hormonal que le íbamos a practicar. Y fíjense que las vacas con cría, en las columnas de color morado, en el mes de noviembre, prácticamente el 20% estaban ciclando o en anestro superficial, el resto estaban en anestro profundo, no había manera de que pudieran arrancar. En la primera quincena del mes de diciembre, aproximadamente el 40-42%, y recién hacia fines de diciembre teníamos más del 50% de las vacas en anestro superficial o cíclicas. Por lo tanto, las condiciones de falta de ciclicidad por falta de condición corporal son bastante parecidas en diversas regiones de nuestro país, pero también en países diferentes al nuestro. Este trabajo que hicimos en Santiago del Estero, en el mes de mayo, en el momento de un tacto, con vacas que habían sido destetadas al menos 35 o 40 días antes de este trabajo, y evaluamos la condición corporal observando que en promedio estuvo en la escala del 1 al 5 siempre por debajo de 2,5, más o menos 2,2, 2,3. Estas vacas, al momento del parto, que iba a ser en agosto, septiembre de ese mismo año, se iban a quedar en anestro durante un periodo muy prolongado porque llegaban en una condición subóptima a la aparición. Por lo tanto, algo había que hacer con estas vacas. ¿Qué alternativas teníamos? O le dábamos de comer a la vaca, aumentando el suministro de comida, o le bajábamos los requerimientos nutricionales con el destete. Como se sabe que hasta los 60 días el ternero depende del aporte energético y nutricional en general de la leche, y luego comienza a declinar, y conforme declina el aporte nutricional de la leche, aumenta el que obtiene a través del pasto, se sabe y se considera que a partir de esa fecha se pueden practicar destetes sin ningún tipo de problemas. Hoy se dispone de mucha biotecnología nutricional con alimentos de muy alto valor proteico, energético y altísima digestibilidad, que nos da una chance muy importante para producir destetes hiperprecoces. Aparte de eso, también se sabe que el requerimiento de la vaca de cría, pintado con la línea roja en este gráfico, baja abruptamente al momento de practicarse el destete a aproximadamente el 50%, lo que de otra manera lo podemos graficar diciendo que es como darle de comer el doble de lo que vienen comiendo. Entonces, es una buena alternativa al destete, sobre todo por dos motivos. Primero y principal, darle de comer a una vaca es físicamente complicado por el volumen y el tamaño, y en segundo lugar, las categorías más chicas, como los terneros, son más eficientes en convertir alimento en carne que un animal adulto. Hay varios trabajos que han demostrado que vacas que tienen una misma condición corporal tienen mejores performances reproductivas cuando están destetadas que cuando tienen ternero al pie. Y esto se explica, o lo explicó mejor dicho el doctor Williams con un montón de trabajos que tiene realizados en la Universidad de Texas, en el que investigó y llegó a la conclusión de que el quiebre o la reversión del balance energético negativo que tiene una vaca lactante permite que se empiecen a producir pulsos de LH, que es una hormona necesaria para el reinicio de la actividad cíclica y para la ovulación. Pero no solo en el aspecto nutricional influye el destete, sino también en otro aspecto que fue estudiado más tarde y tiene que ver con la liberación de neurohormonas que bloquean el reinicio de la actividad cíclica. Entonces, simplemente para graficar, les comento, este fue un ensayo que se hicieron con dos grupos de vacas. Un grupo de vacas estaban amamantando el ternero y se practicó destete, se medían los pulsos de LH y se pudo ver que luego del destete, conforme se interrumpió el reflejo que produce la succión del ternero sobre la glándula mamaria, los pulsos de LH comenzaron a aumentar. Pero en el segundo grupo,
estaba conformado por vacas que tenían insensibilizada la glándula mamaria, por lo tanto la vaca no se daba cuenta de que el ternero estaba mamando, pero al momento de retirarle los terneros también se produjo un aumento de las ondas de LH. En conclusión, esto se debe a una relación sentimental que hay entre la cría y la madre, y en ese momento se liberan esos neurotransmisores que bloquean la liberación de esta hormona tan importante. Entonces, para categorizarlo desde el punto de vista clínico, estaríamos hablando de anestro tipo 2 y tipo 3. El anestro tipo 2 es producido por aquellos folículos que no llegan a un tamaño lo suficientemente grande y se atrecian, y el anestro tipo 3 está incluido en la categorización de folículos que llegan a un tamaño considerable, pero que no tienen la onda de la LH, esa hormona de la que hablábamos recién, como para que se produzca la ovulación. Clínicamente, el tratamiento sugerido es la aplicación de protocolos con hormonas, como la P4, que está escrita ahí, a lo que le agregamos la posibilidad de hacer un destete precoz o hiperprecoz que produciría una importantísima sinergia. Con este concepto, unos años atrás, durante una sequía bastante prolongada, trabajamos con un lote de vacas primíparas, con muy pobre condición corporal, y lo dividimos en 3 aleatoriamente. A un grupo le hicimos un destete hiperprecoz y lo largamos a servicio. A otro grupo le aplicamos dispositivos liberadores de progesterona, como los que se usan convencionalmente en los protocolos de inseminación, pero en lugar de hacer IATF, también las liberamos a servicio. Y en un tercer grupo hicimos el destete más el protocolo con hormonas y también fueron a servicio. Y los resultados que obtuvimos son estos, de los cuales se deduce resumidamente, como se ve expresado en las columnas, que son las preñeces acumuladas que fuimos midiendo en el transcurso del periodo de servicio natural, que cuando la condición corporal es pobre, a pesar de que existen hormonas como la PMSG que nos pueden ayudar a llegar a un buen resultado reproductivo, lo ideal es aumentar el nivel de alimentación o bajar el requerimiento nutritivo de las madres para que la actividad cíclica pueda reanudarse. Entonces, teniendo medianamente solucionado ese problema, pensábamos qué hacemos con el factor estresante, que en este caso es el destete, tanto para el ternero como para la madre. En otro trabajo hecho hace 3 o 4 años atrás, con un rodeógrafo en el norte de Santa Fe, hicimos un protocolo clásico también convencional de inseminación a tiempo fijo, con un dispositivo intravaginal durante 8 días, con todas las hormonas y la combinación de hormonas que se utilizan. A un tercio del lote le hicimos un destete precoz 7 días antes de iniciar el protocolo. A otro tercio le hicimos el destete el día que iniciamos el protocolo. Y al tercer subgrupo lo dejamos con ternero al pie de la madre como grupo testigo. El razonamiento era de que las vacas que habían sido destetadas previamente iban a tener una mejor performance porque el estrés ya al cabo de una semana se le hubiese pasado, lo cual no influiría en la ciclicidad de los ovarios. Los resultados que medimos son el diámetro del folículo dominante, el porcentaje de celo presentado diariamente después de retirado el dispositivo, el momento de la ovulación y el porcentaje de preñez. Y en cada uno de los encierres que hicimos para trabajar con las vacas, colectamos sangre para medir hormonas, precisamente progesterona, y cortisol como un indicador de estrés crónico. Resultados que los compartimos con la Universidad de Florida y estuvieron a cargo del laboratorio del Centro
como los que se usan convencionalmente en los protocolos de inseminación, pero en lugar de hacer IATF, también las liberamos a servicio, y en un tercer grupo hicimos el destete más el protocolo con hormonas, y también fueron a servicio. Y los resultados que obtuvimos son estos, de los cuales se deduce resumidamente, como se ve expresado en las columnas, que son las preñeces acumuladas que fuimos midiendo en el transcurso del periodo de servicio natural, que cuando la condición corporal es pobre, a pesar de que existen hormonas como la PMSG que nos pueden ayudar a llegar a un buen resultado reproductivo, lo ideal es aumentar el nivel de alimentación o bajar el requerimiento nutritivo de las madres para que la actividad cíclica pueda reanudarse. Entonces, teniendo medianamente solucionado ese problema, pensábamos qué hacemos con el factor estresante, que en este caso es el destete, tanto para el ternero como para la madre. En otro trabajo hecho hace 3 o 4 años atrás, con un rodeógrafo en el norte de Santa Fe, hicimos un protocolo clásico también convencional de inseminación a tiempo fijo, con un dispositivo intravaginal durante 8 días, con todas las hormonas y la combinación de hormonas que se utilizan. A un tercio del lote le hicimos un destete precoz 7 días antes de iniciar el protocolo. A otro tercio le hicimos el destete el día que iniciamos el protocolo. Y al tercer subgrupo lo dejamos con ternero al pie de la madre como grupo testigo. El razonamiento era de que las vacas que habían sido destetadas previamente iban a tener una mejor performance, porque el estrés ya al cabo de una semana se le hubiese pasado, lo cual no influiría en la ciclicidad de los ovarios. Los resultados que medimos son el diámetro del folículo dominante, el porcentaje de celo, presentado diariamente después de retirado el dispositivo, el momento de la ovulación y el porcentaje de preñez. Y en cada uno de los encierres que hicimos para trabajar con las vacas, colectamos sangre para medir hormonas, precisamente progesterona, y cortisol como un indicador de estrés crónico. Resultados que los compartimos con la Universidad de Florida y estuvieron a cargo del laboratorio del centro ubicado en Gainesville, el resultado de los análisis de cortisol y progesterona. Y los resultados a los que llegamos fueron los siguientes. El diámetro del folículo dominante fue mayor para las vacas que fueron destetadas anticipadamente, pero el resultado no fue estadísticamente significativo. El momento de la ovulación tuvo diferencias significativas. Vimos que las vacas que fueron destetadas con anticipación no tuvo diferencias significativas con las que fueron destetadas en el momento de iniciado el protocolo, pero en su conjunto, todas aquellas vacas a las que se le retiró el ternero adelantaron el momento de ovulación respecto al grupo testigo que permanecieron con el ternero mamando. Por lo tanto, acá ya podemos extraer una conclusión importante, que es tal vez adelantar 3 o 4 horas el momento de la inseminación a estos animales. Por supuesto, la condición corporal mejoró en las vacas destetadas y siguió empeorando en las vacas que mantuvieron el ternero mamando. Y los resultados de cortisol, como indicador crónico de estrés, se mostraron muy superiores en los animales que habían sido destetados, por lo tanto esas vacas sufrieron el destete, respecto del grupo control, que está pintado aquí con triángulos en color celeste. Pero, como puede verse en el cuadro de la derecha, los niveles de progesterona fueron muy parecidos. Por lo tanto, los porcentajes de preñez fueron muy superiores en las vacas destetadas respecto de las que mantuvieron el ternero al pie. El índice estadístico no es significativo porque el N no fue lo suficientemente grande, ya que nuestro interés principal era, más que medir el porcentaje de preñez, ver las otras variables que les acabo de mencionar. Este es un trabajo que hice en esta temporada, o sea, estos resultados se estuvieron con las ecografías hechas en febrero-marzo, donde un grupo de vacas que fueron inseminadas a los 15 meses de edad, parieron y luego de 35 o 40 días fueron destetadas hiperprecozmente
y vueltas a inseminar luego de un tiempo de espera de más o menos un mes. Dentro del lote completo tomé un grupo al cual le aplicamos un dispositivo con progesterona, con un tratamiento también clásico, y otro grupo que no recibió ningún tipo de tratamiento. El grupo que está representado en la línea celeste se preñó aproximadamente un 52-53% a la IATF, y luego de un repaso durante 7 semanas con toros, tuvo algunas mejoras en el porcentaje de preñez y llegó a un final de prácticamente el 85%. Mientras que el grupo que en este caso ofició como testigo, representado con la línea de color morado o rojo, fue acumulando preñeces durante todo el servicio como una curva normal. Hay varios trabajos hechos que muestran un comportamiento semejante, sobre todo uno hecho por Pietro Baruselli en Brasil, con una cantidad muy importante de vacas, y los resultados son bastante parecidos. Entonces esto demuestra que con el destete más el tratamiento hormonal, no solo logro una gran cantidad de preñeces al principio por la IATF, sino que también desteto mucho mayor cantidad de kilos, porque esos terneros, como lo representa esta barra azul, van a tener mayor peso al momento del destete, respecto de los terneros que se lograron por servicio natural sin que las vacas sean tratadas con hormonas, como lo representan las barras de color rojo. No pretendo hacer un análisis exhaustivo de una planilla Excel, pero sí básicamente con estos valores mostrarles que si yo anclo el momento del destete cuando el ternero más grande tiene 180 kilos y asumiendo que cada día que el ternero está al pie de la madre gana 500 gramos, en promedio, en caso del servicio natural, voy a destetar 169 kilos por cabeza, mientras que en el caso del tratamiento hormonal van a ser 175 kilos. ¿Para qué me sirve esto? Para que al momento de hacer una relación costo-beneficio me dé cuenta cuál es mi retorno. Para el caso del servicio natural me van a retornar 10 pesos por cada peso invertido, mientras que en el caso de aplicar la tecnología de la IATF me van a retornar un 20% más. Todo esto también es aplicable, como les dije hoy al principio, en otros países, tal es así que en Estados Unidos me están mostrando más o menos lo mismo, y a este gráfico lo utilizaban para explicar que utilizando o no destete y inseminación o servicio natural, siempre que hagamos un tratamiento con progesterona o el destete que aún adelante el periodo de servicio, voy a tener mayor cantidad de kilos destetados porque son terneros que nacen antes y por lo tanto van a pesar más al momento del destete. Por lo tanto, el retorno económico va a ser mayor. Entonces, como para ir redondeando, si nosotros miramos este gráfico, que es muy actual, porque como verán, el último dato recolectado fue el 20 de junio, si miramos los precios, vamos a mirarlo en pesos para no ponernos a analizar la evolución del dólar, pero el costo del destete precoz, por ejemplo, si lo comparamos a junio del año pasado, vemos que estamos muy por encima. Entonces, analizado en forma separada, parece que es una técnica muy cara. Pero si lo analizamos en relación al precio del ternero, vemos que hoy por hoy estamos en una ventaja comparativa muy grande. Esto fue un poco producto de la evolución que tuvo el precio del ternero, y tal vez ahora fue producto de la bajante o la tendencia a la baja que tuvo recientemente el precio del maíz. Así que el mensaje final que quisiera dejar es que, en primer lugar, los resultados que se tienen en vacas que son destetadas son muy buenos, hacen una sinergia junto con la aplicación de protocolos hormonales para IATF. Y en segundo lugar, que siempre hay que hacer una relación costo-beneficio y tratar de medir el costo de los tratamientos y del destete en relación al producto que se obtiene, que en este caso es el kilo de ternero. Porque de lo contrario, muchas veces los datos aislados pueden generar confusiones. Afortunadamente en este caso es favorable, pero también hay años
en que las cosas parecen baratas, pero después en relación al precio del producto terminan siendo más caras. Así que bueno, esto era lo que quería compartir y para ahondar en detalles voy a quedar disponible por si hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Muy interesante esta conexión entre nutrición y reproducción. Y justamente hablando de nutrición, ahora les daremos unos 10 minutos de intervalo para que puedan cambiar el agua al mate, cambiar la yerba, también comer algo si es que lo necesitan y enseguida volvemos con mucha más información. Por eso no se vayan porque al regresar tendremos la disertación de Sebastián Vitone del INTA Concepción del Uruguay que disertará sobre suplementación invernal de vientres. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestras semillas de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. La oportunidad real para tu campo está en miprimeraclass.com.ar. Financia hoy tu 0 kilómetro Jaguar o Tucano o una de las 20 usadas seleccionadas. Mi Primera Class, la última tecnología, ahora también para vos. Si estás pensando en realizar un evento, desde nuestra plataforma tenemos la solución. En Eventum podemos realizar streaming en vivo de reuniones, seminarios, congresos, ya sea desde computadoras personales o equipos profesionales. Puede ser grabado o en vivo, con invitados o abierto a todo aquel que quiera registrarse. Permite interacción e intercambio y te ofrece además todo el material una vez finalizado tu evento. Somos un grupo de profesionales especializados en producción de imagen y sonido, streaming, organización de eventos, con un profundo conocimiento del sector agropecuario. No dudes en contactarnos. Somos Eventum. Convertimos tu necesidad en realidad.